Un saludo, hermanas y hermanos, amigas y amigos. Hemos iniciado el tiempo de Cuaresma el miércoles recién pasado. Hoy celebramos el primer domingo de Cuaresma. El texto de la carta a los Romanos, en su capítulo número 5, versículos que van del 12 al 19, nos habla de cómo hay ese paralelismo tanto en la primera lectura, por ejemplo, el texto de Génesis capítulo 3, que habla de cómo el demonio se inserta en la historia de la humanidad y lo hace a través del pecado. San Pablo dice que este es el primer Adán, que no pudo ser capaz de mantenerse firme a la fidelidad de Dios y por ello mismo entra en el mundo el pecado. Pero hay otro Adán, el segundo Adán, que es Cristo. Cristo, por el contrario, se nos presenta como aquel hombre perfecto que se mantiene fiel a Dios y no cede ante la acechanza del demonio. A nosotros, cristianos de hoy, se nos invita a considerar con estas lecturas que el pecado es una realidad que se hace presente en nuestras vidas tarde o temprano, o al menos la tentación de pecado se hace presente en nuestras vidas, pero que el ejemplo que hemos de seguir no es del primer Adán que se dio ante el pecado, sino el ejemplo de Jesucristo, que luchó contra el pecado y se ha mantenido firme para enseñarnos el camino a seguir para vencer al enemigo y a su acechanza. De esto se desprenden algunas claves espirituales que nos narran estos textos. La primera es que el pecado no es algo propio de nuestra naturaleza, aunque a veces está presente en nuestra naturaleza o podría estarlo. Vemos y advertimos de algún modo que el pecado no es propio a nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque causa un desorden, porque causa una tristeza profunda, porque en el fondo también el pecado nos arruina nuestras opciones más altas, más nobles, más fundamentales. Y también porque el pecado arruina nuestra visión más profunda y más recta de las personas, de las cosas. El pecado, pues, nos da una visión errada, corrompida de lo que es la realidad de las cosas, de lo que nos acontece, de lo que podemos disfrutar, de lo que podemos proyectar. Esto que manifiesta que el pecado no es propio a nuestra naturaleza. Y esto es una ventaja de algún modo. ¿Por qué? Porque esto nos está diciendo que el pecado, por mucho que nos cueste, puede ser vencido. De hecho, el texto de Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, que hoy hemos escuchado como texto evangélico de este primer domingo de Cuaresma, lo que quiere indicar es eso. Jesús ha vencido al demonio y ha sabido sortear los diversos tipos de tentaciones. Esto nos debe de llenar pues de esperanza en nuestra lucha contra el pecado. Algunas veces vamos a vencer esa tentación, otras veces quizá no lo podremos hacer, pero lo nuestro es siempre luchar hasta el final. Santo no es aquel que nunca peca solamente, sino aquel que aunque pecando se levanta y siempre lucha, que no se conforma en su estado de pecado, que no justifica su pecado, sino que más que justificarlo, busca eliminarlo. Claro, eso no es tarea fácil en ocasiones, sobre todo con aquel pecado que se ha acentuado más en nosotros. Pero la lucha siempre debe estar en nosotros, porque el pecado, aunque se haga presente en nuestra naturaleza, hemos dicho, no es propio de nuestra naturaleza, lo podemos desterrar. Por otra parte, hay otra clave que no debemos de dejar de lado, porque es muy importante, sobre todo en nuestra lucha contra el pecado, en nuestra lucha contra el tentador. Y es el hecho de que, según Génesis capítulo 3, versículo 1, y también según Mateo capítulo 4, versículo 3, el pecado en muchas ocasiones, concretamente en estos dos textos, se nos advierte de ello, es que el pecado muchas veces se adentra en nosotros, en nuestra alma, por vía de la escucha. El texto de Génesis 3.1 dice así, por ejemplo, la serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer. Fijémonos en la fuerza de ese dijo, porque el pecado por lo general entra a través de la palabra. Entra por la vista también, puede entrar por la visión, no lo vamos a negar, por la sensación, pero muchas veces el pecado va a entrar por vía de la palabra. De hecho, el primer pecado, el pecado original, entra por vía de la palabra. Esto se vuelve a repetir en la
tentación que sufre Jesucristo en el desierto. En Mateo capítulo 4, versículo 3 también se nos dice que el demonio se le acercó a Jesús y le dijo: transforma estas piedras en pan. De nuevo, la fuerza en la palabra le dijo. Es decir, el pecado irrumpe, el pecado se adentra en nuestras vidas muchas veces por medio de lo que escuchamos. Por eso hay que estar atentos a qué clase de palabras estamos escuchando. Mis ovejas escuchan mi voz, dice Jesús, y yo las guío. Por eso es tan importante meditar la palabra, escuchar la palabra de Dios, escuchar cosas buenas que realmente ayuden a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestra voluntad, a todo nuestro ser. Porque muchas veces el pecado entra por vía del oído, entra por lo que escuchamos. Podríamos decir: dime a quién escuchas, dime qué es lo que escuchas y te diré qué tipo de pecados tienes. ¿Por qué? Porque muchas veces el pecado se adentra en nosotros a través de lo que escuchamos. Debemos de, por eso, cuidar mucho lo que escuchamos, a quiénes escuchamos, qué tipo de discurso estamos escuchando, qué tipo de palabras son las que llenan nuestro día a día, a quiénes escuchamos, quiénes son nuestros consejeros, qué es lo que realmente buscamos, qué tipos de mensajes es lo que escuchamos, porque de ahí depende también cómo estemos cediendo terreno al tentador o cediendo terreno a Dios. La tentación, en el caso de Jesús, por ejemplo, ¿en qué momento se presenta esa tentación? Se presenta en el momento cuando tiene mayor necesidad, cuando tiene hambre, dice Mateo en el capítulo 4. Cuando tenemos una hambre, cuando tenemos algún tipo de necesidad, hay que estar muy alertas, porque es cuando el demonio más va a tentarnos. Por eso podríamos decir: dime qué hambre tienes y te diré de qué tipo de tentación sufres. De ahí que sea muy importante determinar en nosotros qué tipos de hambres tenemos, porque no solo existe el hambre de comer físicamente. Hay muchas hambres dependiendo nuestras heridas, situaciones personales, familiares. Cada uno de nosotros tenemos diversos tipos de hambre. Algunas hambres de hecho son válidas, algunas otras quizá no sean válidas, pero hemos de determinar el cuadro de hambres que tenemos. Por ejemplo, hay quien puede descubrir en lo profundo de su ser el hambre de bienestar, y el demonio puede aprovechar esa hambre para ponernos tentaciones que nos ayuden a llenar esa hambre de bienestar personal, y por eso hay que tener cuidado. O hay quien, por ejemplo, puede tener el hambre de ser valorado, porque quizá fue ultrajado cuando niño, cuando niña, y tiene ese hambre de ser valorado, valorada. Pero también hay que cuidarnos de ello, porque esa hambre el demonio la puede utilizar para ofrecernos diversos tipos de, entre comillas, panes que quizá no sean los más adecuados para saciar el hambre de ser valorado. El demonio nos presenta diversas dependencias y a la larga quizá nos van a hacer mayor mal que bien, que no van a alimentar nuestra vida, sino que la van a envenenar, porque ese pan que nos presenta el demonio es un veneno para nuestra vida, no es un alimento que desarrolla, que fortalece nuestro ser. Hay quien tiene hambre de justicia y es una hambre válida. Jesús, de hecho, la acepta en las bienaventuranzas. Pero probablemente también el demonio va a presentar diversos panes que buscan saciar esa justicia, y no siempre son panes oportunos. De hecho, nunca lo son, porque si los presenta el demonio, son panes envenenados, que nos van a llevar más que a luchar por la justicia, van a provocar en nosotros el deseo de desquite, de venganza, de victimismo, como ya hemos tratado el domingo recién pasado antes de adentrarnos al tiempo de Cuaresma, que a la larga van a envenenar nuestra mente y nuestro espíritu, nuestra alma. Hay quien tenga quizás el hambre de paz y tranquilidad, pero el demonio le va a presentar diversos panes. Quizá la droga, el alcohol, el sexo fácil o qué sé yo, diversas cosas que aparentemente le van a dar una tranquilidad, pero que en el fondo, a la larga, son veneno para el alma, veneno para su propia vida, porque el demonio siempre nos va a ofrecer diversos panes a nuestras hambres
interiores y exteriores que tenemos, a nuestras hambres humanas. Por eso es importante determinar el cuadro de nuestras hambres para ver cuáles hambres son válidas, cuáles no son válidas, ir desechando las que no son válidas y las que son válidas, ir cuidando que no estemos alimentando esas hambres de esos panes que el demonio nos propone de modo asolapado y que al final no van a saciar esas hambres válidas tampoco. La van a llenar, sí, pero de veneno, el veneno que siempre busca colocar el demonio en nosotros. Por eso Jesús no acepta la propuesta del demonio de convertir en pan las piedras, porque ese convertir el pan en piedras era un pan venenoso a la larga para Cristo. De ese modo, Jesús nos enseñaba que debemos rechazar esas maneras, esas formas que a veces buscamos los seres humanos de saciar nuestras diversas hambres en el modo en cómo el demonio nos presenta saciarlas. Que el Señor pues nos ayude, hermanas y hermanos, a seguir adelante en nuestra lucha, que este tiempo de Cuaresma, tiempo de gracia, podamos aprovecharlo al máximo en el día a día, en el momento a momento.